con nuestro Congreso del Padre Celestial. Es una alegría muy grande para todas nosotras que ustedes estén siguiendo nuestra transmisión de este Congreso, que realmente estén experimentando la misericordia, el amor de nuestro Padre y que cada vez le conozcamos más para amarlo más. Saber que este Padre siempre está con nosotros. Así, la charla que vamos a escuchar ahora va a ser el Padre en la Pasión. El Padre en el misterio de la Pasión. Una charla importantísima, como ya la que han escuchado. Esta charla ha sido tomada especialmente de las meditaciones sobre el Padre Celestial de Monseñor Emily Guerri y también de algunos otros autores que hablan sobre el Padre Celestial. Son tantos los santos, son tantos los obispos que han hablado del amor del Padre y cómo el Padre se revela a sus hijos y cómo realmente nosotros, como verdaderos hijos y hermanos de Jesucristo, debemos de imitar su ejemplo y así amar a nuestro Padre. Quisiera dar inicio a esta charla con el video El Puente, que así se denomina en español, es más conocida como The Most. Es un cortometraje nominado como el mejor en el 2003 por los premios Oscar. Esto se logró debido a la sencillez y a la emotividad de este cortometraje, que va a ser una alegoría muy preciosa con el amor de Dios Padre por Jesucristo y por toda la humanidad. A continuación les presentamos este video.
después de ver este video tan sobrecogedor, que muestra de una forma muy clara la relación entre el Padre y el Hijo, les hemos puesto tan solo unos pequeños minutos de este cortometraje que tiene una duración de 30 minutos. Y en este trozo que han visto de este cortometraje, han podido ver claramente cómo este padre estaba feliz con su hijo. De hecho, lo que se trataba de mostrar en el cortometraje era la relación íntima que había entre un padre y un niño, su hijo. Este padre había llevado a su hijo, a su único hijo, a su trabajo, porque tanto le amaba que iba a compartir, por así decirlo, todo ese día con su hijo. Y lo llevó a su trabajo. Era un señor que trabajaba en los rieles del ferrocarril, del tren a vapor, y él se encargaba de mover, de conducir los rieles y también el puente levadizo, el puente que se tiene que mover con las palancas para unirse o bien para abrirse y que pasen las embarcaciones. Entonces, bueno, resulta que este niño va a mover una palanca para que el tren continúe y se le va a atascar un zapato a este niño. Cuando este niño va a ir en busca de él, el niño va a caerse y se va a quedar allí atrapado. Entonces, el tren va a una velocidad tan alta que es imposible pararlo y el padre se ve en aprietos. El padre tiene dos opciones: dejar que el tren aplaste a su hijo para que todos los pasajeros sobrevivan, o segundo, salvar a su hijo y dejar que todos mueran. Entonces el padre se ve en esta encrucijada, como Dios Padre con nosotros, que muestra de una forma muy clara en este video cómo el padre, en su expresión, vemos el dolor que tiene. Nadie de ese tren conoce a este niño. Nadie de ese tren sabía lo que estaba pasando. Todos desconocían la realidad. Muchos, como lo muestran ahí, tenían una vida llena de adicciones, tenían una vida mundana, una vida de pecado, una vida totalmente alejada de Dios. Y este padre va a mirar a todas las personas del tren y nadie entenderá el dolor que él tiene. Nadie va a comprender lo que él acaba de hacer por cada uno de ellos. De esta forma es una comparación muy ínfima, muy pequeña, en relación a lo que vivió y lo que ha experimentado el corazón de Dios Padre con nosotros, sus hijos, a los cuales ha salvado entregando a su único hijo, por amor a cada uno de nosotros, que eso es lo más impresionante. Así como el amor que tiene Dios Padre le movió a hacer la creación, a empezar la obra de la creación, lo que le impulsó a empezarla fue el amor profundo hacia nosotros, un deseo de compartir, ese amor inagotable, ese amor insondable, puesto que Él es amor, como dice San Juan en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. El amor le movió a crear las cosas. El amor le movió a traerte a ti a la existencia. De esta forma, su mismo amor le mueve a salvar al hombre. Ese deseo insaciable de que sus hijos estén cerca de Él. Porque como un buen padre, Él desea la felicidad para todos sus hijos. Y aún este padre en este video se ve como este acto desinteresado. No le va a reclamar a todos los del tren que hagan algo para devolverle a su hijo. Y llevó a efecto el sacrificio, como Dios Padre, que pide correspondencia, queriendo que nosotros valoremos el amor de su hijo, pero lo hace con libertad, respetando la libertad de cada uno de nosotros. Así Dios espera este amor, esta reciprocidad, de una forma libre y voluntaria. De allí que podemos empezar como tal esta charla del Padre en el misterio de la pasión con Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Tanto amó Dios al mundo. Es así como la pasión de nuestro Señor empieza por este amor. Y podemos ver el ejemplo de Abraham, cómo Dios le pide a Abraham el sacrificio de su único hijo, de Isaac.
Pero esto es tan grande que cuando Dios ve la obediencia de Abraham a su voluntad, cuando Dios ve la docilidad de Abraham a su designio divino, que aunque tanto había anhelado la existencia de este hijo de Isaac, que tanto había anhelado tener este hijo con Sara, que por fin se obró este prodigio, este milagro, en este matrimonio tan anciano, cuando Dios le da este regalo de su hijo, se lo pide. Pide el sacrificio de Isaac para darle una descendencia numerosa como las estrellas. Y Abraham, el hombre de fe, el padre de la fe, como bien lo sabemos llamar, en ese momento Abraham no se niega a darle este sacrificio a Dios, sino que accede a su petición y va conduciendo a su hijo al monte Horeb, donde va a hacer el sacrificio, donde él mismo como padre lo va a sacrificar a él. Y cuando Abraham decide hacer esto y está a punto de meter la daga en su hijo para hacer el sacrificio, en ese momento el ángel del Señor lo detiene la mano de Abraham. Y al detenerle la mano a Abraham, el sacrificio no se consume, mientras que él, siendo el mismo Dios, al ofrecer a su único hijo, al Verbo eterno, a él que era parte de sí, a él que es todo Dios, toda belleza, toda hermosura, toda divinidad, la segunda persona de la Trinidad, su hijo único, lo entrega y el sacrificio se consume. Dios Padre, en cambio, no se queda en un mero deseo de ofrecer a su único hijo por amor a nosotros, sino que permite que el sacrificio se consuma y que realmente nosotros veamos hasta dónde ha llegado a amarnos, que nosotros veamos hasta dónde ha llegado la profundidad de su dolor. Decía San Alberto Hurtado, haciendo una meditación sobre el mundo actual, haciendo una meditación sobre este episodio especialmente, al meditar en la pasión del Padre y del Hijo, decía San Alberto Hurtado: y miro la noche plácida, serena, las estrellas envían su luz serena, y resuena en mis oídos, así amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. Me amó a mí, también a mí. ¿Quién? Dios, el Dios eterno, creador de toda la energía de los astros, de la tierra, del hombre, de las quizás 2000 generaciones de hombres que han pasado por la tierra. Es como ir pensando, ir imaginando lo que está diciendo este santo, San Alberto Hurtado. Como Dios, el creador de todas las cosas, el sumo bien, el eterno, el que no tiene principio y fin, el alfa y el omega, como el que creó todas las cosas, me llega a amar tanto que entrega a su único hijo. Entonces aquí él ha ido mencionando todas las cosas que va creando Dios y cómo él se admira, se asombra de que el eterno ame tanto lo temporal, de que el eterno ame al pecador, de que el inocente, el santo, ame a aquella criatura que en cambio, en vez de amarle, le ofendió tantas veces. Creador de toda la energía del hombre, Dios inmenso ante quien desaparece el hombrecito minúsculo. ¿Cuánto más grande es que el hombre? ¿Qué piensa Dios del hombre, de la vida, del sentido de nuestra existencia? ¿Condena a él las cosas, los progresos? No. Al contrario, se alegra de esos esfuerzos que nos hacen mejor en esta vida. Pero para los que en medio de tanto ruido guardan aún sus oídos para escuchar, nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oye, hijo, yo, ¿quién? Yo, Jesús, Hijo de Dios y Dios verdadero. Yo, el Dios eterno, he venido, he hecho un viaje real y larguísimo, de lo infinito a lo finito, viaje tan largo, que así el viaje hace que él, siendo eterno, pase a lo temporal. Dios a la criatura, sí, así es. Ese viaje es mi viaje realísimo. Yo he venido. O sea, como él tratando, San Alberto, de hacernos entender cómo Cristo nos podría decir a cada uno de nosotros, y cada uno entiéndalo particularmente para sí, cómo Cristo puede decirte a ti: yo he venido por ti,
Yo he hecho un viaje muy largo. He dejado a mi padre por amor a ti. Pasé de tener toda la gloria de mi padre para estar en el vientre de nuestra Madre Santísima. Pasé de estar en la gloria, en la libertad, en la omnipotencia, para ser encerrado, para ser pequeño, para ser necesitado. Pensar que Dios, siendo Dios, va a tomar nuestra naturaleza, nuestra condición humana. Experimentar frío, experimentar hambre. Son tantas cosas, tantas delicadezas que Dios ha tenido con nosotros, que Dios ha tenido para manifestarle al hombre hasta dónde ha llegado su amor, el amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Dice San Alberto: creemos en esa vida, que Dios ha venido a traernos vida, vida de gracia, vida de abundancia. He venido por ti, pudiera decir Jesucristo, para que tengan vida, pero ¿de qué vida se trata? La vida, la verdadera vida, la única que puede justificar un viaje de Dios es la vida divina. O sea, que el mismo Dios haya dejado su gloria para hacerte partícipe de su gloria inmortal, para Él no solamente mostrarte toda su omnipotencia, sino que tú vivas toda la eternidad con Él. Dios es el más deseoso de entablar una amistad profunda contigo. Y Dios Padre, al enviarte a su único Hijo, lo que más desea es esa correspondencia a su amor, precisamente esa entrega, esa reciprocidad. Y va a continuar diciendo este santo: creemos en esa vida. Hay católicos, como un compañero de viaje que me decía: ¿otra vida? No, pues padre, córtela. Hay católicos que nunca han pensado en esa vida. Los más no se preocupan de ella, prescinden, como si no fuera algo importante. Y esta es la única verdadera vida. Quien la tiene vive, y quien no la tiene, aunque esté saludable, rico, sabio, con amigos, es un muerto. Quien no vive para Cristo está viviendo sin vivir, es un muerto en vida, como nos dice Mateo 16:26. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? Y dice también nuestro Maestro, Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la perdiere por mí la hallará. El viejo estribillo de la Iglesia, el único necesario, tan grande porque tan viejo, o mejor, tan viejo porque tan grande, tan necesario, tan irreemplazable. El hombre con toda la civilización no ha podido apagar el eco de estas palabras, y si llega a apagarlas muere, no solo a esa vida, sino aún a la propia vida humana. Y que la tengan en abundancia, dice Jesús. Hay una vida pobrísima, que apenas es vida pobre, de infidelidades a la gracia, sordera espiritual, falta de generosidad, y una vida rica, fecunda, generosa. A esta nos llama Cristo, que es la santidad. Ahora bien, vamos a continuar mirando la actitud del Hijo y del Padre en este misterio tan grande de la pasión, que llamaría de forma personal el misterio más grande del amor, el misterio más grande que ha permitido que tantas almas se puedan decidir radicalmente a dejar el pecado y a comprometerse con Dios, a tener una vida realmente santa. Podemos preguntarnos cómo el Hijo vive la pasión en relación con el Padre. La respuesta la encontramos en Juan 10:14, donde se muestra cómo realmente Jesucristo vive la pasión, cuál es la disposición que Él tiene al sufrimiento. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a las mías. Recordemos que está hablando de las ovejas y Él, del Padre y Él. Entonces dice: yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Primera actitud que podemos señalar del Hijo en la pasión. Él pone su vida por encima de las ovejas. Pensemos de forma sencilla, de forma humana, muy aterrizado el ejemplo que pone Cristo.
nuestro Señor siempre habla de forma clara y profunda. Si uno ve a un pastor con sus ovejas, ¿qué pastor, hablando de forma muy natural, qué pastor entrega la vida por sus ovejas? O sea, pongámonos en el ejemplo en una vida normal, en una vida ordinaria. ¿Qué pastor va a ver su vida menos importante que la de sus ovejas? Ninguno. Cualquier pastor, ante todo, va a sacrificar una oveja antes que sacrificarse a sí mismo por la oveja. Pero esta es la primera actitud de Jesucristo ante sus ovejas, ante cada uno de nosotros que somos sus hijos, sus hermanos. La actitud que nos muestra nuestro Señor es muy preciosa, porque Él dice: yo pongo mi vida por las ovejas, yo la pongo, yo me entrego por ellas. Yo veo más importante la vida de gracia de cada una de las almas que el Padre me ha confiado. Yo quiero reunirlas a todas, yo quiero entregar mi vida. Es necesario que muera uno solo, dirá Caifás. Es necesario que muera uno solo por la nación, por la salvación de la nación. Él lo dirá, Él profetizará la verdad. Por el Espíritu Santo, por la autoridad que recibió, Caifás dirá la verdad. Era necesario la muerte de uno por la salvación de muchos, por el rescate de toda la nación, de todo el pueblo. De tal forma que la primera actitud que nos muestra el Hijo es que Él pone su vida. Él la entrega, Él ve más importante cada una de sus ovejas, cada uno de sus hijos. Él ve más importante el alma de cada una de todas estas almas que el Padre le entrega. Y así continuará diciendo Cristo: tengo otras ovejas que no son de este aprisco, o sea, de este redil, y es preciso que yo las traiga. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Yo me ofrezco para que todas las demás almas, todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, todos aquellos que no conocen a Dios, vuelvan a unirse por su sacrificio. Porque cuando sea levantado en la cruz, decía Cristo, atraeré a todos hacia mí. Cuando sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Otro deseo de Cristo es reunirlos a todos por medio de su sacrificio. Y continúa diciendo Jesús: por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Aquí se ve la unión entre el Padre y el Hijo, se ve esta filiación, cómo Cristo siente lo que siente el Padre, cómo Cristo ama como el Padre, cómo Cristo nos enseña cómo debemos estar tan unidos al Padre. Esa filiación divina. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida, porque yo le entrego, porque yo tengo la iniciativa de unirme a la iniciativa del Padre. Fue un deseo eterno del Padre, la oblación de su único Hijo, la salvación de los hombres, la entrega del Salvador, la venida del Mesías, por la redención de las almas. Deseo eterno del Padre. Y Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se une al deseo de Dios Padre. Dios Hijo se une al deseo de Dios Padre. Ama como ama el Padre, siente dolor por las almas, como siente el Padre dolor por ellas. Y a todas desea salvarlas. Continúa diciendo Cristo: nadie me quita la vida, nadie me la quita. Soy yo quien la doy de mí mismo. Nadie me la quita, yo la doy. Yo deseo entregarla. Aquí en cambio vamos a ver cómo Cristo une su voluntad a la voluntad del Padre. El Padre no le obliga a Cristo, Él desea hacerlo. La voluntariedad de Cristo quita cualquier imposición que pudiera haber, como un padre cuando tiene que imponerle una tarea a su hijo para que la haga, porque de su propia voluntad no sale ese deseo de unirse a Él y obedecerle. No tiene esta iniciativa para seguir las instrucciones. Continúa diciendo nuestro Señor: tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. O sea, como Él mostrándonos cómo Él emplea el mismo poder que tiene como Dios para morir, para entregarse.
Tal es el mandato que del Padre he recibido. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les daré vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Si sus ovejas, o sea, si nosotros, nos unimos obviamente a su sacrificio, a este sacrificio que hace, a esta oblación que hace Cristo, acogiendo su redención, alcanzamos la salvación de nuestras almas, de tal forma que jamás nos podremos separar de Cristo. Y terminará diciendo, ya en el versículo 29 de Juan 10, lo que mi Padre me dio es mayor que todo, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. El deseo del Padre es mi deseo, sus intenciones son mis intenciones. Este pastor supera a todos, lo hemos visto, porque él considera por encima de todo la vida de sus ovejas. Cristo nos muestra, poniéndose a él como figura de pastor, que tiene esta actitud de libertad, de entrega voluntaria. Y vemos como tercera actitud, esta actitud de sacrificio, este espíritu de sacrificio que Cristo nos enseña. Él mismo da su vida. Él mismo, por así decirlo, podríamos decir, firma su condenación. Firma que Él va a morir entre malhechores. El amor de este buen pastor despierta la conciencia de las ovejas, que son de otro redil, porque se saben amadas por el Padre. Es el sacrificio de Cristo el que hace que tantas almas descubran, que tantas almas despierten, que tantas almas dejen el sueño, la somnolencia del pecado y se atrevan a seguir a Dios, a su buen Padre. En Hebreos 5:8, en cambio, se nos muestra ya la lucha interna que vive Jesús. La lucha interna con la que Él realmente nos muestra cómo la voluntad del Padre iba a ser gran sufrimiento para Él, porque siendo Dios, no tuvo ausencia de sufrimiento. Verdadero Dios y verdadero hombre, como lo afirma la Iglesia, la unión hipostática. Realmente nuestro Señor tuvo una lucha interna. Hebreos 5:8 nos dice, aún siendo hijo, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Al entregar su vida por nosotros de forma gratuita, Él realmente sufría y realmente sabía que esta pasión le iba a costar enormemente. Y así vemos cómo el Padre se enternece al ver el amor de Cristo y cómo ofrece a su Hijo por amor a nosotros. Dice el Salmo 103, como un padre se enternece con sus hijos, así se enternece Dios por sus criaturas. Así se enternece Dios por cada uno de nosotros. Y dice en Lucas 22, saliendo se fue según costumbre al monte de los olivos, y le siguieron también sus discípulos. Ya en el versículo 40 de Lucas 22 nos dice, llegado allí díjoles, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Este cáliz. En Jeremías se nos muestra que el cáliz siempre se da como un acto de castigo, bien sea de un padre que quiere castigar a un hijo que se portó mal, que no hizo lo correcto, o bien el Evangelio nos muestra que este cáliz de amargura que iba a haber Jesucristo hace relación íntima con lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías va a decir que el cáliz amargo lo bebería el pueblo de Israel por sus muchos engaños, por estar tan apartado del Padre, por no haber escuchado a Yahvé, por no haber escuchado a cada uno de sus profetas. De esta forma vemos que cuando Cristo dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, es como Él mismo, Él siendo Dios, siendo santo, siendo puro, Él mismo se considera así pecador, como entre comillas, digno de tal castigo. O sea, yo me ofrezco, Padre, por los pecadores, como un pecador más. Yo me ofrezco para recibir un castigo que no merece, puesto que es inocente. Pero dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz.
como si fuera merecedor de un castigo, cuando lógicamente no lo es. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, aparta de mí este cáliz. No solamente está mostrando que esto es un sufrimiento, sino que Él está bebiendo un castigo, el castigo que nosotros merecemos. Él lo está bebiendo. Él se atreve a asumir ese castigo. Y vemos cómo Jesús llega a sufrir tanto al ver los pecados de los hombres, como enseña la tradición de la iglesia. Cristo en ese momento de la pasión veía el pecado de todos los hombres. Como Cristo llega a tal punto de sufrimiento que dirá en el versículo 44, lleno de angustia, oraba con más instancia, o con más insistencia podríamos decir, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Sudó sangre de tanto dolor que experimentaba. Tanta era la angustia, tanta era la agonía interna, que llegó a sudar sangre, de tanto dolor, de tanta turbación. Pero el Padre enviará un ángel, y este detalle lo da Lucas. El detalle de las gotas de sangre y el detalle del ángel. El Padre enviará un ángel del cielo para confortarlo. Y así el Padre, enviando este ángel, los manifiesta a nosotros, como hijos, que cuando Él permite que suframos de la misma forma, con la mano con la que nos hiere, como estaba hiriendo a su Hijo, a Cristo, con la misma mano con la que nos hiere, nos ama y nos conforta, aún experimentando la soledad, aún experimentando la debilidad, aún teniendo resistencia. Como lo vemos ahora, Cristo, Él nos manifiesta su resistencia desde la humanidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y esta humanidad no significa o no niega la omnipotencia divina. Esta humanidad no es una imperfección ante el Padre, en lo absoluto. Cristo nos está manifestando cómo realmente debemos de ser hombres, cómo realmente debemos de ser mujeres, cómo realmente debemos de unirnos a la voluntad del Padre hasta la agonía de experimentar la propia debilidad, la condición humana, y saber decirle al Padre como Él le decía, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo te amo a ti, porque yo te amo por sobre todas las cosas. Vamos a continuar viendo ahora la actitud del Padre en la pasión. Como el Padre, hemos visto cómo el Padre entrega a su Hijo. Hemos visto cómo el Padre nos ama tanto. Cómo nuestro Señor se une a la voluntad de su Padre. De allí que dirá San Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. Aquí San Pablo está mostrando, si Dios no perdonó a su Hijo, o sea, si Dios permitió que Él padeciera todo el sacrificio, permitió que sufriera toda su pasión, ¿cuánto más el Padre no nos va a dar a nosotros si nos entregó a su Hijo? Si Él mismo como Padre hizo esta oblación, hizo este sacrificio, que cualquier padre de la tierra podría decir, semejante locura, semejante barbaridad, ¿cómo voy a entregar a mi único hijo? De tal forma que el sacrificio que hace el Padre, el sacrificio de entregar a Cristo, es un sacrificio que se prolongará por toda la historia de la humanidad. La redención de las almas, que una vez que nuestro Señor se ha entregado en la cruz, esa redención puede ser acogida por todas las almas de todos los siglos. Por eso en el versículo 34 de Romanos 8, San Pablo dirá, Cristo, el que murió, aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. Vemos que el Padre no se reserva nada, no se guardó a su propio Hijo, ya lo vimos, no lo perdonó a Él, permitió que totalmente sea aniquilado por nosotros,
sea vilipendiado, sea humillado, sea ultrajado. Porque tanto nos ama Él que sacrifica lo que más ama. De allí que la otra parte de la actitud del Padre en el misterio de la pasión son sus afectos, el afecto que tiene hacia cada uno de nosotros, el afecto con el que ve a Cristo como su Hijo y nos ve a cada uno de nosotros como sus hijos. Dirá San Pablo, los versículos siguientes de Romanos 8, ¿quién nos arrebatará el amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Como realmente San Pablo comprendía que el Padre, al vernos a nosotros en su Hijo, en Cristo, desea también para nosotros esa misma oblación. Desea que también nosotros nos unamos al misterio de la redención. Desea que cada uno de nosotros también vivamos esa pasión para unirnos a Él en la salvación de las almas. Él también va a permitir que nosotros, sus hijos, aprendamos a obedecer, a unirnos a su voluntad divina por medio del sufrimiento, como lo hizo con Jesús, que por medio del sufrimiento nos dio vida a cada uno de nosotros. Ya habíamos hablado de que el Verbo Eterno hizo este viaje larguísimo, de lo infinito a lo finito, por amor a cada uno de nosotros. De tal forma que el Verbo Eterno que se entrega por amor a nosotros, nos anima y nos llama también a esa entrega generosa, a también vivir una pasión dolorosa junto a Él, a entregarnos como Él se entregó. Vemos que nuestro Padre, al entregar a Jesucristo, al entregarnos totalmente a su Hijo muy amado, nos habló de cómo iba a ser la pasión de Cristo por medio de algunos profetas, entre esos Isaías. Isaías en el capítulo 53, en el canto al siervo o el cántico al siervo, él va a ir mencionando cómo va a ser ultrajado, cómo va a ser maltratado, cuál va a ser el sufrimiento del siervo de Dios. La palabra griega pais, que es de donde se traduce el libro de Isaías, de la Tanakh, el libro que utilizan los hebreos, los judíos, vemos cómo realmente la palabra pais, la palabra griega, significa hijo, significa también siervo. De esta forma, este cántico es el cántico al Hijo, podríamos decir. Así el Padre manifiesta cómo Él mismo ha planeado para su Hijo semejantes dolores, pero que realmente su Hijo sabe que su Padre está cerca de Él. Aun cuando en la cruz Cristo decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente Él sabía, como el salmista, como el rey David, cuando escribía el Salmo. Cuando escribiendo este Salmo, el rey David quería expresar que Dios estaba cerca de él, aún en medio de la soledad y el abandono donde veía su alma. De la misma forma, Cristo quiere expresar que sabe que el Padre está cerca de él, aún en medio de la soledad que está experimentando, aún en medio del vacío tan profundo, por el dolor que le ha causado tanto pecado, el pecado de todas las almas, el dolor de verse separado del Padre, pero la alegría de estar haciendo su voluntad. Y así, de la misma forma como Jesucristo experimenta esta soledad, sabe que el Padre está allí presente, sabe que el Padre guarda sus entradas y salidas, como dice el Salmo, sabe que el Padre con una mano acaricia también sus heridas, sus llagas. Y de la misma forma nosotros, sus hijos, debemos de saber que el Padre también nos va a permitir esto. Permitir por medio de los sufrimientos que nos unamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano mayor. Y nuestra actitud como hijos debe ser de imitarlo a Cristo y de amar tanto al Padre como Él lo amó hasta entregar su vida por nosotros. Y para ir concluyendo esta charla, ver la inmensidad del amor que tiene el Padre hacia nosotros debe hacer que nosotros realmente nos conmovamos al ver los afectos del corazón de Dios Padre, estos afectos tan puros hacia nosotros, que le hicieron a Él hasta tal punto de violencia, de entregar a su único Hijo, de, por así decirlo,
despreciar a su único Hijo, de castigar a su Hijo, al inocente, al perfecto, al santo, perdonándonos a nosotros, miserables pecadores. Cuán grande es el amor que Dios Padre tiene por ti. Cuán grande es el amor que Dios Padre tiene hacia nosotros. Si uno mirara el Calvario y ese momento tan impresionante cuando nuestro Señor va a expirar, va a dar su último aliento de vida, uno podría ver la escena que hay dos altares, han dicho muchos santos, el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima y el corazón de nuestro Señor. Pero ciertamente desde arriba podríamos ver el rostro del Padre, que llora amargamente las llagas y cada uno de los ultrajes que sufrió su Hijo por amor a nosotros, y que más grande se vuelve su dolor ante la incorrespondencia, ingratitud e indiferencia de parte de nosotros, de nuestra frialdad al sacrificio tan generoso y tan incalculable que ha hecho por amor a nosotros, porque desea salvarnos, porque desea darnos vida eterna, porque desea hacernos partícipes de su amor y de su gloria. De tal forma que Él realmente desea de nosotros eso, esa oblación, esa unión total con Él, esa disposición al martirio del día a día, a esa unión cotidiana que debes de tener con Dios Padre, cada día, a través de cada sufrimiento, a través de cada circunstancia, de cada ocasión, unirte a tu Padre, amarlo, devolverle el amor que Él te ha dado, hacerte uno con Él, ser hijo, contarle a Él tus sufrimientos como Cristo. Padre, aparta de mí este cáliz. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, porque ante todo yo te quiero hacer feliz a ti. Ese era el deseo, la obsesión de Cristo, hacer la voluntad del Padre, hacer feliz al Padre a costa de su vida, porque así nos llevó a amar. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no perezca. Tanto te ha amado, y pensar, como decía San Alberto, tanto me amó a mí, tanto te amó a ti, que entregó por ti a su único Hijo, su tesoro más precioso. ¿Cómo vas a pagar tanto amor? ¿Qué vas a hacer para corresponder al amor tan grande de este Padre? ¿Qué vas a hacer para ser un verdadero hijo de este Padre? ¿Qué vas a hacer para corresponder al dolor del Padre y al dolor de nuestra Madre Santísima? ¿Qué vamos a hacer para realmente aliviar y consolar el corazón misericordioso, bondadoso, compasivo de Dios nuestro Padre, que nos ama infinitamente? Así que, a imitación de Cristo, que entregó su último aliento, poniendo su vida entera en los brazos de su Padre, pongámonos en los brazos de nuestro Padre y entreguemos nuestra vida totalmente a Él. Decía San Alberto Hurtado, vale la pena gastarse por Cristo y no oxidarse, por no entregarse a Él. Así que gastémonos de amor por el Padre, en nuestros deberes diarios, siendo realmente los hijos que Dios espera, buscando la santidad en cada uno de nuestros ambientes, ya sea universidad, trabajo, colegio, o bien sea desde una vocación más perfecta, bien sea desde la vía matrimonial, bien sea desde la vía religiosa. Buscar la santidad y ser verdaderos hijos de un Padre tan bueno y misericordioso. Pidámosle a Nuestra Señora, a nuestra Madre Santísima, aquella que supo estar presente en el dolor del Padre, que podríamos decir fue su único consuelo, el único consuelo del Padre en el Calvario, que ya que Él experimentaba el mismo dolor que Cristo, este desprendimiento, este desgarramiento de dolor, por lo que veía su único consuelo era el fiat prolongado, ese fiat contra toda esperanza de Nuestra Señora. Aún en medio de la aflicción, ella seguía firme, al pie de la cruz, amando y haciendo la voluntad del Padre. Su único consuelo, María. Pidámosle a nuestra Madre que nos enseñe a ser verdaderos hijos de Dios y consoladores del corazón del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.